Tema número 2, análisis de riesgos. Vamos a hacerlo de una manera bien práctica. Vamos a partir del concepto de los riesgos y cómo se hace el paso a paso para calcular los riesgos y administrarlos. ¿Qué son los riesgos? El riesgo de información es la posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Vamos a hacer un análisis bien interesante. Vamos a mirar qué elementos con fondo naranja tienen que ver con el análisis de riesgos y cómo se hace el valor estimado con color naranja y valor calculado. Bueno, ¿cómo hacemos el análisis de riesgos? Primero que todo debemos de partir del inventario de los activos de información. Este inventario hay que hacerlo con mucho cuidado, porque no solamente tiene que ver con hardware y software, también tiene que ver con datos, con documentos claves, con plataformas y canales digitales, incluso con elementos y componentes físicos que pueden ser importantes para salvaguardar los activos digitales. Entonces, un activo de información no solamente es decir el nombre tal, sino que tenemos que saber cuál es su nivel de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad. A partir de ahí, entonces, vamos a mirar qué amenazas se podrían presentar a esos activos. Las amenazas, como decíamos previamente, tienen que ver con situaciones de posible vulnerabilidad. Pueden haber amenazas relacionadas con temas de tipo natural, alguna situación de riesgo natural o amenazas intencionadas o no intencionadas hacia los activos de información. Para calificar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza, que finalmente nos va a calcular el riesgo, tenemos en cuenta una escala de valoración. Generalmente puede ser una escala de valoración 1, 2 o 3 sencilla, de impacto bajo, medio o alto, con una probabilidad de ocurrencia similar de 1, 2 o 3, para una ocurrencia 1 poco frecuente, 2 intermedia y 3 muy frecuente. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado con impacto y probabilidad de ocurrencia? Para que el cálculo final del nivel de riesgo de una manera tal ponderada y de acuerdo a los que tienen mayor impacto y mayor probabilidad, tendríamos los riesgos que tienen criticidad, que son los riesgos que vamos a intervenir. Estos riesgos son los que deberíamos de tener primero en cuenta para aplicar controles. Y luego viene a partir de la situación del riesgo, si el riesgo está en situación muy crítica o en una situación no tan crítica o de bajo riesgo, se determina entonces la salvaguarda y los controles. Más adelante vamos a ver qué tipo de controles se aplican. Una vez que aplique los controles, el riesgo no desaparece, el riesgo se mitiga y el riesgo se vuelve riesgo residual. Y así como las personas inicialmente identificaron, estos son mis activos, estas son mis amenazas, esto es lo que considero que puede ocurrir, finalmente también determinan la aceptación de riesgo final y riesgo residual. Muy bien, entonces el análisis de riesgos tiene dos elementos claves. Los activos de información, los activos digitales y la triada CID, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes el inventario de activos en la organización y en la empresa y tienes que determinar qué tanto están protegidos e incluso hacer una clasificación. Lo que recomienda la norma ISO 27001 es que la clasificación tenga en cuenta si el documento es restringido, es interno, es público o es confidencial. En el caso de confidencial, lo obvio, cifrado o protegido. Ahí es donde entra entonces secreto máximo, confianza en el público. No clasificación implica para los activos que dejan de ser vigentes, que pasan al tema obsolescencia, porque también hay que tener custodia sobre ellos y saber cómo se borran o desaparecen de la forma de vida. Ojo, para la empresa y para el gobierno hay que tener en cuenta cuáles son los activos más sensibles y cómo se maneja privacidad y retención de datos e información alrededor de estos activos. Listo. Vamos con la pregunta que debes responder para continuar con el video. Esta pregunta tiene algo adicional. No solamente debes de determinar qué te interesa más, si la seguridad asociada a las personas, a los procesos, a la tecnología, sino que también te vamos a recomendar un sitio muy especial
del Instituto de Ciberseguridad de España para hacer un análisis del estado del riesgo de información de la organización y empresa donde estás. Muy bien, para profundizar en el tema, estábamos hablando en la pregunta del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Allí no solamente vas a tener cómo calcular el riesgo de tu negocio y determinar en qué nivel estás. Ellos utilizan un sistema de alerta tipo semáforo. Rojo, estado crítico; amarillo, un estado intermedio; y verde, liberado. Pero allí en el INCIBE puedes tener acceso a mucha más información de seguridad digital. Listo, mijo. Muy bien. El tema de análisis de riesgo nos deja en un estado bien interesante, porque ya sabemos cómo se calcula. Tenemos elementos complementarios para aplicarlo a las organizaciones y empresas. Y a partir de ahí ya podemos saber cómo implementar seguridad.